Por favor. Reiniciamos la sesión. Le damos la bienvenida a entidades variadas, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Su Excelencia Yanaina Tehuane, ministra, a la licenciada Ana Belki Castro, directora de Administración y Finanzas, al Ministerio de Economía y Finanzas, a Su Excelencia Carlos González, viceministro de Economía, al ministro de Gobierno, Su Excelencia Roger Tejada, al licenciado José Pino, director de Administración y Finanzas, al Ministerio de Desarrollo Social, a Su Excelencia Marinés Castillo, ministra, licenciada Cecilia Cardines, directora de Finanzas, ministro de Ambiente, Su Excelencia Misiade Concepción, al licenciado Ricardo de la Cruz, director de Finanzas de CONADES, Ministerio de Vivienda, Su Excelencia Rogelio Paredes, a la licenciada Soiret Duarte, directora de Presupuesto, Mercado Nacional de la Cadena de Frío, al licenciado Randy Verar, gerente general, a la licenciada Virusca Ramos, gerente de Finanzas, a la Autoridad Nacional de Transporte Terrestre, al licenciado Carlos Ordóñez, director general, a la licenciada Noris Palacio, directora de Finanzas al Metro de Panamá, al ingeniero Adiel Pérez, subdirector general, a la licenciada Natalia Polo, jefa encargada de presupuesto, a la Autoridad de Protección al Consumidor, licenciado Jorge Quintero, administrador general, a la licenciada Lies Barahona, directora administrativa de Finanzas, Transporte Masivo de Panamá, al ingeniero Luis Campana, gerente general, a la licenciada Liana Zamora, directora de Asesoría Legal, a otro gasto de la Administración, el licenciado Eliezer Montenegro, presidente de CONARE, al honorable representante Jorge Montenegro, secretario de CONARE, al Banco Hipotecario Nacional, al licenciado Yanmar Córdoba, gerente general, a la licenciada Alma Araúd, gerente de Finanzas, para sustentar la resolución número 14 del 14 de marzo del 2024 por una suma de 650.220.919. Tiene la palabra el viceministro de Economía, Carlos González. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señores comisionados. En esta ocasión estamos presentando un crédito adicional al presupuesto general del Estado por un monto de 650.313.379 balboas, que fortalecen el presupuesto de 17 entidades aproximadamente y que forman parte de la estrategia de esta administración de ir limpiando los atrasos o cuentas y obligaciones por pagar que se han ido generando durante el periodo. De esta manera se estaría cubriendo cuentas pendientes correspondientes al FEC COVID 2019 por 47.217.000 balboas que corresponden al periodo de agosto a diciembre del 2022 y que fueron otorgados mediante la resolución de gabinete número 84, 96, 108 y 128 y 133 del 2022. Adicionalmente, se hace frente también a lo correspondiente al Fondo Tarifario de Occidente, o conocido como FTO, por 4.432.893 balboas, que permite atender un saldo de partida correspondiente al primer semestre del 2023, específicamente a los meses de mayo y junio, en base a la resolución 133 de resolución de gabinete 133 del 2023. Esta acción también atiende el Fondo de Estabilización Tarifaria por 4.160.000 balboas que corresponden a un saldo para completar el pago del segundo semestre del 2023 y también para el Fondo de Estabilización Tarifaria por 7.454.568 balboas que permite cubrir
un faltante del primer semestre del 2023, específicamente los meses de mayo y junio, de acuerdo a la autorización de la resolución de gabinete número 133 del 2023. También se asigna en este crédito recursos por 9.579.425 balboas en reconocimiento del Fondo de Compensación Energética, conocido como FASE, correspondiente a los años 2014 al 2018, conforme a los acuerdos firmados con la empresa AES. Se incluye adicional 32.050.000 balboas para el Fondo de Ahorro de Panamá, que corresponde a los aportes pendientes del Estado de las transferencias que corresponden a los años 2018 y 2019, de acuerdo a la Ley 38. Hay una asignación de 768.795 balboas que permitirá cumplir con el proceso de indemnización a los propietarios, poseedores, herederos y compradores de los terrenos de servidumbre del paso del oleoducto de Petroterminal de Panamá S.A. En el Ministerio de Gobierno y Justicia se asignan 18.776.863 balboas para atender los contratos de alimentación a los privados de libertad de los centros penitenciarios del país. También, específicamente, de los montos anteriormente señalados al MIDES, se le asignan 144.938.736 balboas, correspondiente a cuentas por pagar presentadas por los comercios participantes del programa Panamá Solidario y Vale Digital, correspondiente a los meses de febrero a octubre del 2023. Al Ministerio de Ambiente se le asigna 61.700.000 para hacerle frente a gestiones de cobro de cuentas por pagar de los proyectos de inversiones a nivel nacional pendientes de pago correspondiente al periodo 2021 al 2024. Al Ministerio de Vivienda se le asignan 100 millones para atender los aportes económicos habitacionales de alrededor de 9.975 familias de los programas del Fondo Solidario de Vivienda. Cadena de frío se le asignan 9.633.970 balboas para atender pagos pendientes de vigencia expirada con proveedores y avances de contratos de proyectos de obra, diseño y construcción de los mercados de abastos. A la Autoridad del Tránsito se le asignan 136.200.000 balboas para atender los compromisos de los diversos proveedores del subsidio de estabilización que se había fijado en 3.25 por galón de combustible al consumidor final. A Metro de Panamá se le asignan 29.798.170 balboas para cubrir déficit de partidas de funcionamiento operativa, específicamente para el mantenimiento, para los gastos de energía eléctrica y otros de operación correspondiente a la vigencia fiscal 2023. A Codeco se le asignan 980.669 balboas para fortalecer los gastos operativos de combustible, alquileres, viáticos, mantenimiento y otros que le permitirían cumplir con las funciones de la entidad para los estudios de canastas básicas, control de precios, operativo de supermercados y canasta básica de medicamentos. A MIBUS se le asignan 10 millones para fortalecer los gastos operativos de la flota, específicamente para repuestos de aires acondicionados de los buses, servicio de limpieza regular de los buses y de los centros de operaciones y ejecución, y un abono a la deuda con ENA. Al Ministerio de Vivienda se le asignan adicionalmente 27.835.557 balboas para ahorrar cuentas de proyectos
de la renovación urbana de Colón, San Miguelito y otros programas como Recuperando Mi Barrio y Brooklyncito. A otros gastos de la administración se le asignan 486.733 balboas para cubrir el 13º mes de abril de los concejales provinciales y a nivel nacional. Y finalmente al Banco Hipotecario se le asigna 2.700.000 para honrar cuentas de proyectos de inversión, específicamente con la plataforma de digitalización que le permite llevar un control automatizado de las hipotecas, de los contratos de hipotecas y de esa manera regularizar a los propietarios de este programa. De esta manera, señor presidente, hemos hecho un resumen del contenido de este crédito adicional por 650.3 millones de balboas. Gracias, señor ministro. Ofrecemos la palabra. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes a usted y a todos los presentes. Yo solo le pediría, con el respeto acostumbrado, al presidente de la comisión, a los ministros y directores de entidades autónomas que están presentes, solo que miren alrededor, para que vean lo ridículo que es pretender que esta comisión discuta 650 millones en un solo tiempo. Porque para cada una de las cosas que ustedes están pidiendo, yo tengo 30 minutos comunes para todo. Y así lo plantea el MEF, precisamente para que sea difícil discutir por parte nuestra y que así no podamos entonces indagar realmente de qué forma se están usando los dineros del Estado. Y al final, yo debo hacer mi trabajo, no porque no quiera hacerlo, sino porque no se me permite. Entonces, le pido al presidente esa consideración y le agradezco igual porque sé que ha tomado las medidas para poder avanzar. Y yo voy a comenzar entonces porque creo más responsable, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Viceministro, usted señala que van a incluir los pagos 2018 y 2019 del Fondo de Ahorro de Panamá. Cuando usted fue director de presupuesto, le pregunté, nunca me respondió, le pregunto ahora como viceministro, ¿cuál es la razón legal para que ustedes hayan dejado de pagar y hoy que están trayendo aquí 600 millones de dólares, no intenten pagar lo que no han querido pagar a nuestros ahorros 2020, 2021, 2022 y 2023? Entendiendo además que al menos a la fecha el proyecto inconsulto, que para mí era legalizar el robo que ustedes pretenden hacer, no se ha aprobado en la Asamblea. ¿Qué los exime a ustedes de pagar y cumplir con los ahorros de los panameños? Legalmente, ministro, no me hable de la pandemia, hábleme de la ley. Presidente. Tiene la palabra el señor ministro Carlos González para contestar. Gracias, señor presidente. Los fondos que estamos incorporando el día de hoy se generan en administraciones anteriores y se ha buscado la fuente para poder honrarlos. Igualmente, este ministerio hizo una propuesta para poder cubrir los correspondientes al periodo de pandemia. Aquí no se quiere que se mencione la pandemia, pero es la razón por la cual se atrasaron esos pagos. En ese sentido, el MEF tiene otra opción también que va a permitir cumplir con estas obligaciones antes de que termine esta administración. Esa es la intención, y de esa manera poder transferir los fondos acumulados que están pendientes al Fondo de Ahorro de Panamá. Para preguntar el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Yo tal vez no me expliqué. Trataré de ser más lacónico, señor viceministro. ¿Cuál es la razón legal? Usted no puede hablar de un proyecto que viene, porque usted no sabe si viene o no. ¿Cuál es la razón legal para que usted haya dejado de pagar a nuestros ahorros? Olvidemos la pandemia, hablemos de 2023, en el que no había pandemia, en el que usted vino aquí a celebrar la recuperación económica. ¿Por qué decidieron no pagar ahorros, pero sí subir todos los meses la planilla del Estado? Viceministro. Para contestar el señor viceministro Carlos González. No podemos dejar de hablar de la pandemia, porque la pandemia fue una realidad. Fue una crisis mundial que le originó a nuestros países una caída de más de 4.000 millones y que tuvimos que ir a buscar recursos para garantizar la vida de los panameños
y la recuperación de esta economía, lo cual hemos tenido esos resultados. No tiene absolutamente ningún sentido ir contra el objetivo de la propia ley de ahorro de Panamá, porque el objetivo es justamente que cuando el país está en situaciones favorables, haga ahorro, pero cuando está en situaciones de fragilidad, entonces pueda hacer uso de estos recursos. En ese momento no se hizo uso de los recursos y sencillamente se atendieron las necesidades y no habían los recursos para poder honrar una situación que se genera por un error de fórmula en la ley original. De esa manera, lo que hemos estado es haciendo un diferido, una diferenciación de esas obligaciones y cumplirlas en el tiempo que nos queda de administración. Diputado Juan Diego Vázquez para preguntar. A mí me parece vergonzoso que usted pretenda verme a mí la cara de tonto. Yo le voy a preguntar por tercera vez, porque le voy a dar ese tercer strike que se merece todo pelotero. Quiero escuchar la razón legal, señor viceministro. Y yo le voy a decir por qué. Porque la realidad de la pandemia en la que usted habla es en la que usted nunca dejó de cobrar un centavo, ni tampoco el equipo de gobierno que le acompaña. Mientras que usted permitía que la planilla estatal subiera. Yo le voy a leer un párrafo del último informe que hace la Contraloría de la Planilla Pública. En comparación con el mes anterior, marzo a febrero de 2024, se refleja un aumento de la planilla de 5.089 funcionarios. Y aquí no hay el discursito ese de que las leyes especiales, porque ninguna ley especial obliga a contratar a nadie. Ustedes decidieron darle aval a 5.089 designaciones que representan un aumento en aproximadamente 4.2 millones de dólares y usted nunca decidió ahorrar. Yo le voy a decir lo que yo pienso, ya que usted no me va a responder. Y es que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, el equipo ejecutivo, debe estar preso. Se lo voy a repetir, yo no cometo errores, lo voy a decir 2 veces, preso. Porque usted no tiene autorización legal para no haber invertido en los ahorros como advierte la ley. Usted no es abogado, usted no es magistrado, usted no interpreta la ley, usted no dice si el cálculo era bueno o malo, usted da su opinión. Y la ley le obligaba a usted a depositar la plata, que no era suya, era del canal, y que debía ir a ahorros, pero usted la usó ¿en qué? Le voy a decir en qué. En la planilla, que pagamos 400 millones de dólares al mes en cada planilla, en vez de ahorrarlo. De eso, ustedes nunca se van a quitar el lastre, de la tragedia que han sido como gobierno, de la irresponsabilidad, de la pérdida del grado de inversión. Y es una vergüenza que usted se levante aquí a mí a decirme y a darme de la pandemia, cuando aquí no hubo ni un solo sacrificio por parte del gobierno. A mí no me va a agarrar así, porque es una vergüenza que aún pasadas las elecciones, ustedes no reflexionen del mensaje que le dio la gente. Y yo espero que usted sí sepa multiplicar y darse cuenta que no cumplió con la ley y que no hay excusa. Y que esta asamblea al menos decidió, lo que aplaudo de los colegas, evitar las presiones que ustedes pretendían llevar para llevar ese proyecto al pleno. No está aprobado ni en primer debate. Sea respetuoso y reconozca que no hay excusa. Reconozca que incumplió la ley y reconozca que dejaron de ahorrar, pero nunca pararon de gastar. Nunca pararon de gastar. Eso sería finalmente responsable. Decirle la verdad una vez al país. Y yo no me voy a ir de aquí permitiendo ese irrespeto por parte suya. Porque es una vergüenza. Pues esa es la gente, ¿no? Esa es la forma de hacer las cosas. No decir las verdades. Pues yo sí las voy a decir. Decidieron no ahorrar unilateralmente. Ahora traen aquí 600 millones de dólares para pagar cuentas que nunca les interesó pagar, pero ni un momento pensó en ver cómo disminuían la planilla. Ni un momento. En ver cómo paraba gastos. Pero ahí está usted, firmándole los cheques al director del aeropuerto y a todo el equipo que se reúne. Aquí hay varios ministros que van a la Junta Directiva y les pagan $1.000 por ir a cada reunión. Eso es una vergüenza lo que usted permite. Pero de nuevo, usted de eso no va a hablar, pero yo no puedo permitirme, estando aquí, que usted venga a pedirme esto para pagar parte de la plata y quiera ignorar lo principal que debemos pagar, que son los ahorros míos y suyos. Y yo no podía no estar aquí y no mencionarlo. Señor presidente, yo quisiera que el Ministerio de Gobierno me explique a mí esos 18 millones del pago de contrato, de qué vigencias vienen, por favor y gracias.
Tiene la palabra para contestar el viceministro de Comercio, luego el ministro de Gobierno, don Carlos González. Tiene la palabra don Carlos González. Gracias, presidente. Definitivamente que administrar implica responsabilidad. Si alguien hubiera preferido aquí muertos como lo hubo en otros lugares, esa es su conciencia. Nosotros decidimos apostar a la vida de los panameños. Sí, se aumentó la planilla, pero no dicen en qué. Señor presidente, se aumentó la planilla del Ministerio de Salud, contratando médicos, contratando enfermeras, contratando equipo de personas que auxilian y que eran necesarios en ese momento. Sí, se aumentó en el Ministerio de Educación por el reclamo que había de que no había personal para atender las clases cuando se regresó después de pandemia. Se aumentó en el Ministerio de Seguridad porque aquí venía y se acusaba de que no se estaba dándole seguridad al pueblo. Entonces, sí hubo aumento en la planilla, pero hay que leer completo el informe y dice dónde se dio el aumento de planilla. ¿Hubo disminución de planilla? Sí lo hicimos. Nosotros desde que entramos redujimos 1.500 posiciones en el año 2019 y entre el año 2020 al 23 nosotros redujimos en otras entidades, redujimos más de 1.600 posiciones. Y usted sabe, presidente, que aquí trajimos como política la eliminación de todas las vacantes que se iban generando, con excepción de las áreas prioritarias. Igualmente, solamente se estuvo atendiendo los aumentos de salario de leyes especiales. Eso nosotros lo anunciamos y lo compartimos en esta comisión y con el pueblo panameño. Gracias, viceministro. Tiene la palabra el ministro de Gobierno, Roger Tejada. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. De las mentiras que acaba de decir el viceministro, yo le voy a reconocer una. Y es que no leí el detalle completo del párrafo. Se lo voy a leer, viceministro. Será bueno que el viceministro de Economía y Finanzas también lea estos informes, para que no ande mintiendo públicamente. En comparación con el mes anterior, como ya había leído, la planilla de marzo refleja un aumento de 5.089 funcionarios, principalmente en los de condición de eventuales, que son los que nombran, para luego decir en la campaña que si no hacen lo que tienen que hacer, los van a votar, cosa que gracias a Dios no funcionó evidentemente. Pero escuche bien. Asamblea Nacional de Diputados, Contraloría General de la República, Tribunal Electoral, Universidad Tecnológica, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación y MINSA. ¿Por qué no mencionó la Asamblea, viceministro? Que en todos los informes constantemente es la que más aumenta presupuesto. Eso no la menciona. No menciona la UTP. Entonces no venga aquí a decir mentiras, porque esto es falso lo que han dicho. Porque si quieren nos sentamos también a hablar de las estadísticas delincuenciales, que no han mejorado. Porque como debe saber muy bien la ministra Castillo, aquí la denuncia por violencia doméstica aumenta cada año. Como aumenta cada año el embarazo adolescente, que es un delito, por si no lo sabía. Entonces no me venga a hablar aquí a mí de demagogia y de mentiras, porque ustedes, lo cierto es que se robaron la plata y que no quisieron ahorrar. Y yo sí le aclaro algo, no es responsabilidad. Yo como abogado le digo, es responsabilidad penal. Y prepárese porque la van a tener que enfrentar. Presidente, para la pregunta del ministro de Gobierno. Tiene la palabra Roger Tejada. Gracias, presidente de la comisión, honorables diputados, diputadas, honorable diputado Juan Diego Vázquez, para contestar a su pregunta. Este fondo es para cubrir un déficit sobre el tema de la alimentación de la comida en todas las cárceles del país. Y es importante que sepa que corresponde a 2023-2024. Gracias, diputado. Ministro Roger, tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. ¿A quién se le hace el pago para esto 2023-2024? ¿Y hasta qué parte de la vigencia 2024 se va a hacer el pago para este contrato, ministro? Ministro Roger Tejada. Gracias, diputado. Para contestar, en esta ocasión existen específicamente siete proveedores que brindan servicios para los alimentos divididos en las siguientes provincias:
Panamá y Colón, Chiriquí, Coclé, Darién, Bocas del Toro, Herrera y Los Santos, que es un mismo proveedor en este caso, y la provincia de Veraguas. Es importante mencionar que la misma es para cumplir al día, al mes corriente, con las responsabilidades del Ministerio de Gobierno y así dejar saneadas las finanzas para la próxima administración de gobierno. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Presidente, tengo una pregunta para el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Ministro, ustedes pretenden hacer un pago por aproximadamente 30 millones de balboas para la renovación urbana de Colón, que incluye, entre otras empresas, a constructora Norberto Odebrecht, que le debe al Estado un montón de plata en una multa por corrupción. ¿Me puede explicar cómo usted pretende hacer ese pago, señor ministro? Específicamente que estoy preguntándole. Para Presidente. contestar, Su Excelencia Rogelio Paredes. Muchas gracias a todos los comisionados, diputado Vázquez. Sí, en efecto, este contrato de renovación urbana es un contrato que venía con dos empresas, CUSA y Odebrecht. Cada pago que se hace se divide inmediatamente, ellos dividen lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde al otro. Claro que lo que le corresponde a Odebrecht se queda en el MEF, porque al final del camino ellos, si tienen una deuda, tienen que pagarla. Nosotros lo que nos corresponde es pagar por el servicio prestado, pero al final lo que ocurre es que es un consorcio donde el pago se divide entre dos. Diputado Juan Diego Vázquez. No, pero eso no tiene sentido, porque si al final lo que me dice aquí el detalle de la transferencia, que son 29.784.328, de lo que usted mismo describe en su nota, que 15.215.206.017 son para Norberto Odebrecht. Si al final va para el MEF, no debe ir para el MIDI, debe simplemente no salir nunca del Tesoro Nacional, porque se ejecuta el pago, si al final va a quedar en el MIDI para que usted lo use en partidas por las que tampoco ha rendido cuentas. No, diputado, lo que ocurre es que cuando... perdón. Tiene la palabra Su Excelencia Rogelio Paredes. Bueno, diputado, cuando nosotros hemos hecho pagos a empresas que tienen alguna deuda con el Estado, inmediatamente, si es que se trata de un secuestro o se trata de alguna situación como esa, el MEF lo que hace es que retiene el pago. Nosotros estamos cumpliendo con el pago respectivo, pero no llega a manos del proveedor, porque en este caso el contratista tiene una deuda con el Estado. Ese ya no es un tema que yo puedo resolver o que puedo disponer de él. Pero nosotros estamos sustentando aquí 27 millones adicional a los 100 millones del Fondo Solidario de Vivienda, y estos 27 están divididos en varios contratistas, no solamente el caso de renovación urbana. Yo no sé si fui claro en la respuesta o falta algo. Continúa con la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. No es que no sea claro, sino que lo que se va a generar es que si hoy aprobamos este crédito, usted va a recibir todo el dinero. Si usted paga una parte, la otra parte va a quedar en su institución. Ese dinero no está en el MEF. No me diga que no, porque el crédito se está aprobando para su institución. Entonces, va a pasar a su institución. De ahí, yo sí puedo estar de acuerdo en que usted no va a poder usarlo, salvo que lo traslade, pero no es que va a quedar en el MEF, va a quedar en su institución. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el tema de cómo se divide este fondo, pues estos 15 millones pueden ser perfectamente utilizados para otra clase de pagos. Se me ocurre el oncológico, se me ocurre otra serie de ahorros que se han hecho, se me ocurre todo lo que necesitan hoy en día los internos de medicina. Entonces el pago no debería salir. Entonces yo sí creo que eso es un tema que tiene que verificarse porque no genera para mí la tranquilidad. Yo le tengo una pregunta también. Estos 100 millones para el fondo de vivienda, ¿sería saldar toda la deuda que hay con los promotores o dejaría cuentas pendientes con ellos? Señor Rogelio Paredes, para contestar. Gracias. Bueno, Fondo Solidario de Vivienda debe estar debiendo en este momento cerca de 107 a 108 millones de dólares a los promotores de vivienda a nivel nacional.
100 millones, diputados, prácticamente borran la deuda que tenemos nosotros con ellos. Nosotros estamos ya anunciando, lo hemos dicho varias veces, que todo lo que debemos del año 2022 y 2023 va a ser cancelado, puesto en cero. Ese es el propósito de este dinero, que está dirigido exclusivamente al Fondo Solidario de Vivienda. Qué bueno que me hace la pregunta porque estas sesiones las sigue mucha gente y ese es un tema que había estado gravitando porque en efecto tenía una deuda en crecimiento que ahora se está cancelando. Diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, presidente. Mire, aquí, por ejemplo, en el crédito adicional no se ha contemplado ni siquiera poder analizar cómo poder llevar adelante una verdadera gestión de políticas públicas que garantice el dinero que sea requerido para poder llevar a cabo todas las estaciones de bombeo y de potabilización que requiere el IDAN. Entonces, yo lo que creo que es penoso en este día no solamente es la irresponsabilidad manifiesta del Ministerio de Economía y Finanzas y quien lo dirige, que evidentemente está alejado de la realidad, pero yo lo que creo que es sano que los ministros de Estado que tengo aquí, al que lamentablemente no les puedo dedicar el tiempo que quisiera para poder hacer preguntas sobre los millones que estamos aprobando, reflexionen sobre cómo aprueban un crédito adicional. Porque al final, este es dinero del país que no está llegando a solucionar problemas concretos que el país está enfrentando. Porque al final tenemos que tener algo claro, que yo lo sé. Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Pero cuando yo le doy preferencia a techos de esperanza, cuando yo le doy preferencia a saldar deudas con empresas condenadas por corrupción, cuando yo le doy preferencia a no cumplir con el ahorro, cuando yo le doy preferencia a seguir abultando la planilla mes con mes y no puedo responder, por ejemplo, con los internos del Ministerio de Salud, cuando no puedo responder con el oncológico, que hace una semana se fue la luz, hace una semana no había los medicamentos, es cuando se pregunta, válgame, el gobierno cómo lleva a cabo la clasificación de los recursos, porque repito, no hay para todo el mundo. Pero si a mí me preguntaran, el oncológico debe ser línea 1, el Senacit debería ser línea 2, lo que querían los niños debería ser línea 3. Pero si yo le pido la palabra a la ministra, que aquí ha venido un montón de veces y que siempre ha sabido explicar lo que quiere, y le pregunto, ¿cómo están los CAIPI? Me va a decir, nos hace falta plata. O sea, para los CAIPI no hay plata, para los COIF no hay plata, que es el segmento poblacional en el que menos penetración educativa tenemos como gobierno, pero es en el que, según los estudios, más se desarrolla una persona, es decir, invertimos menos, donde más importante es, pero mientras tanto, sí puede haber, para aumentar la planilla, en 4 millones, 5.000 funcionarios de febrero a marzo. No quiero ver de marzo a abril, ni mucho menos de abril a mayo. Eso es lo que no le podemos decir al país. Y ustedes al final tienen una responsabilidad. Cada vez que van y firman un acuerdo de gabinete. Y por eso es que yo, aunque caigo mal, porque sé que caigo mal a algunos colegas, no puedo jugar con la responsabilidad que tengo yo al firmar los documentos que yo firmo. Y dejar de un lado que el país esté esperando esas respuestas. Que le digan de todo lo que se va a aprobar, oiga, ¿por qué ha tenido que demorar el Ministerio de Vivienda en pagar estas cuentas tanto tiempo si lo que dicen es que quieren dinamizar la economía y el promotor no construye una casa más hasta que no le pagan todo lo que le deben, pese a los años de reuniones que se tienen? Entonces yo sí creo que 105 millones para el Ministerio de Economía y Finanzas, 144 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, 127 millones para el Ministerio de Vivienda, 136 millones para la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, 2.700.000 para el banco hipotecario, medio millón en hacerle frente a otros gastos de la administración. Ahí veo al presidente del Consejo Nacional de Representantes. Todas las instituciones tuvieron que determinar encontrar ahorros para poder hacer pagos de los 13º mes. Y si no me equivoco, incluso la Asamblea pudo encontrar la manera para llevar a cabo esos pagos. No puede ser que las partidas para los honorables representantes, que ojo, tienen derecho a su 13º mes, como cualquier otro funcionario, sobre todo ahora que la Corte lo dictaminó, no puede haber recursos para eso. Pero sigue la Autoridad Nacional de Descentralización no brindando la información sobre cómo usó los recursos. Entonces volvemos a lo mismo. Y ahora mismo lo que están en el lado flaco son esos representantes que están buscando recursos que ya se utilizó, que ya se traspasó y del que no se ha rendido cuentas. Al final hay un principio en la norma.
Y el principio es que la finanza pública debe garantizar ese balance, no solamente en la ejecución de la inversión social, que ahora está incluida en la normativa presupuestaria, y entender cuál es la ganancia social que tenemos, que parece, la verdad, poca en comparación con lo que estamos invirtiendo, y cuál es además el balance que se tiene sobre el dinero que aquí se está utilizando. Ese balance hoy, lamentablemente, es negativo. Y para mí es negativo en la práctica y es negativo en la percepción. En la práctica, por lo que yo veo en todos los distritos del país que me ha tocado caminar, y en la percepción, porque también vi con toda claridad los resultados de la elección de hace un par de semanas. Eso es lo triste, porque al final los políticos aquí conversamos, esta asamblea del 1 de julio será otra distinta, como el pueblo ha dispuesto, pero los problemas del país van a seguir si no decidimos ser responsables con cómo utilizar los recursos. Yo no puedo aprobar este crédito adicional, porque además me encuentro que el MIBI y CONADES, el Ministerio de Ambiente, hacen cientos de pagos, pero no pagan, por ejemplo, el proyecto de recuperación de barrios que hay en San Miguelito. Que invito al ministro, que al final es el director de la CONADES, a que venga a ver al electrotista, al que no le pagan y que él paró la obra en San Miguelito. No ha sido así el caso, para suerte de ellos, de otros áreas del país, con diputados tal vez más afines al gobierno que está a punto de terminar. Sin embargo, eso es lo que ocurre. Vemos colores políticos y no vemos necesidad. Porque ahí está la gente que le diga al ministro tantas veces que fuéramos a visitar ahí en San Felipe, que están a pocos minutos de donde están ustedes, no tienen respuesta. Ese proyecto no tiene respuesta habitacional tampoco. Entonces es delicado la forma que estamos llevando a cabo todo esto. A mí solamente me quedaría consultarle al director de Tránsito y Transporte Terrestre si este 136 millones Diputado, cumple con saldar toda la deuda. le voy a dar la cortesía para la última pregunta debido a que su tiempo se le ha agotado. Solo esa, presidente, y le agradezco. Para contestar al señor director de Tránsito, para contestar brevemente, ya que el tiempo se le ha agotado al diputado Juan Diego. Buenas tardes, honorables miembros de la Comisión de Presupuesto. Para responderle al honorable Juan Diego Vázquez, efectivamente, con este crédito extraordinario de 136.200.000, cubrimos toda la deuda que tenemos con el sistema de subsidio de combustible. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada Marilyn Vallarino. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas, y a todos los ministros, directores, funcionarios, asesores y diputados electos que nos acompañan en la tarde de hoy. Yo quiero hacer referencia a la nota DM 0589-20 del 2024, del 5 de abril del 2024, firmada por Milciades Concepción, ministro de Ambiente, y dirigido al ministro Héctor Alexander. A mí me llama la atención esta nota, en donde se está solicitando un traslado, la aprobación de un crédito adicional por un monto de 61.700.000 balboas para hacerle frente a las gestiones de cobro de los diferentes contratos de proyectos comunitarios a nivel nacional por parte del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, CONADES, y la Unidad Coordinadora y Ejecutora de los Programas de Desarrollo Sostenible, UCEP, para el Ministerio de Ambiente. A mí me llama la atención esta nota, y es porque nosotros hemos estado constantemente, y miren, yo he estado así, revisando, mirando, para ver si veo al director de CONADES aquí, no lo veo. Nosotros estuvimos en múltiples ocasiones visitando al director de CONADES, no nos recibía, llamándolo, mandándoles notas por WhatsApp, mandándoles correo, y nunca se dignó a contestarnos. Y digo contestarnos porque sé que varios colegas estaban en la misma situación
que nosotros, porque realmente sí estamos preocupados de que CONADES tiene que hacer algún tipo de obras en las comunidades. Y veíamos que en Arraiján no se desarrollaba nada y lo que queríamos era consultarle cómo iban los proyectos para Arraiján. Pero asimismo me lo manifestó el diputado Díaz del Darién. En cuanto lo visitó, le dijeron que no estaba, y cuando él dijo, bueno, voy a tener que cerrar calle 50 para ver si él no se digna a atendernos, en ese momento sale para entonces amenazar al diputado. O sea, estaba en el despacho. Diputados de Capira, de La Chorrera, constantemente también manifestaban la misma situación. Entonces yo veo que aquí se va a pagar 61.700.000 en gestiones de cobros para contratos que se hicieron a nivel nacional en las comunidades. Pero cuando voy a mirar para ver cuáles fueron esas gestiones, veo es puras siglas, códigos y montos. O sea, no dice dónde se desarrollaron esos proyectos. Entonces, a mí me llama la atención también el Ministerio de Ambiente, que es responsable, conjuntamente con la autoridad del canal, de las áreas que deben ser protegidas, que son de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Y lo que se han permitido es asentamientos informales que van creciendo de forma desordenada, sin ningún tipo de planificación. Y cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿quién es el responsable para evitar que estos asentamientos informales vayan aumentando? Entonces me dicen el Ministerio de Vivienda, que es el encargado no solo de vivienda, sino de ordenamiento territorial. Después me dicen que no, que es ambiente. Pero después ambiente dice que no, que es el municipio, y después el municipio dice que son las juntas comunales. Al final, todos se tiran la peña, pero Arraiján sigue creciendo de forma desordenada, sin ningún tipo de planificación, y todas las personas que habitan en esas áreas tienen graves problemas, y más con el tema del agua. Le habíamos solicitado al director Ramírez que pudiéramos ver, porque habían tanques de almacenamiento de agua que se le podía, que no se le está dando el uso, y que se podían reparar para que esa comunidad, que ya están ahí viviendo, tengan agua. Pero entonces dicen que como son asentamientos informales, no se pueden meter en el área. O sea, esto es quién está promoviendo estas invasiones. Pero entonces promueven las invasiones, permiten que se metan en áreas que deben ser protegidas, y resulta que después no se le puede dar ningún tipo de solución a esos habitantes, a esos moradores. Entonces, créame que yo voy a votar en contra de esa solicitud de los 61.700.000 balboas, porque aquí no dice realmente dónde se han desarrollado esos programas en las diferentes comunidades. Yo lo que veo es un montón de siglas ahí que no sabemos de qué se trata, y esas siglas tienen montos. Entonces, creo que aquí sí está el director de presupuesto del CONADES, pero aquí debería estar es el director de la institución, que no da la cara, no da respuesta para que nosotros podamos realmente saber qué se ha hecho dentro de las comunidades. No es al ministro Concepción, porque realmente es la institución la que tiene que dar la cara. Y el ministro Concepción, ya sabemos pues que es responsable conjuntamente con la autoridad del Canal de Panamá de no permitir que hayan esos asentamientos. Al contrario, han permitido la deforestación que hay en el área
promoviendo esas invasiones. Y sí sé que las están promoviendo. Diputada, para contestar, Su Excelencia Mercedes Concesión. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias, presidente. Y a la diputada Marilyn por la pregunta que nos hacen. En primer lugar, dando la excusa del director de CONADES, Ramírez, quien a la cita de esta reunión estaba en una gira y en estos momentos está en una gira de trabajo fuera de la ciudad capital, pero está Ricardo de la Cruz, que es el director de finanzas de CONADES, también para poder responder esas preguntas específicas de CONADES. En el caso del resto de las preguntas que la diputada Vallarino nos hace relacionada al Ministerio de Ambiente, el ordenamiento territorial en Panamá está bien definido, ¿no? En nuestras instituciones, por nuestras instituciones y obviamente por la legislación que respalda el ordenamiento territorial, que es el MIBIOP, y en los casos en que las juntas de planificación municipales estén funcionando, son las mismas de ese ordenamiento territorial, que creo que definitivamente hay que revisar esas normativas, ya que, por ejemplo, en esas juntas de planificaciones municipales el Ministerio de Ambiente no participa. Y de hecho, pues, cuando hablamos de ordenamiento territorial, hablamos de todos los aspectos ambientales, económicos, sociales, demográficos, muchos otros factores, pero el componente ambiental es determinante para hacer un ordenamiento territorial en las diferentes áreas de nuestro país. Así que yo creo que esa es una de las falencias de esta normativa y se debiese incorporar en esa junta de planificación municipales al Ministerio de Ambiente. Sobre las invasiones, todos conocemos el problema de las invasiones de las tierras en nuestro país. El Ministerio de Ambiente sí tiene que ver con las áreas protegidas, porque por ley nos toca proteger las áreas protegidas. Y en ese sentido, nosotros hemos tomado medidas muy fuertes en esta administración. Obviamente no hemos podido abordar el 100% del país, hemos tenido apoyo del Ministerio de Seguridad, inclusive de ciertos gobiernos locales, para tomar acciones, pero hay una multiplicidad de problemas, por ejemplo, en el área de Tocumen, en el área protegida de Valle de Panamá. Después de mucho trabajo que se realizó, pedimos a un juez de paz el lanzamiento y no ha sido posible. Y también pues tuvimos que acudir a un tribunal al respecto y el tribunal reafirmó que es el juez de paz a quien nosotros debemos recurrir para que se ejecute esa acción de lanzamiento. Le comento estos aspectos porque definitivamente nosotros como país tenemos que revisar estas normativas también. A veces hace un problema el lanzamiento de la gente dentro y fuera de las áreas protegidas. Así que ese es un asunto pendiente, los jueces de paz. También pues nosotros como gobierno aprobamos un proyecto de ley que se envió a la Asamblea para modernizar esta instancia y sea más expedita, más práctica. En términos generales, sería lo que le podríamos comentar a las preguntas relacionadas con el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, pues el licenciado Ricardo de la Cruz puede responder las preguntas que hizo la diputada Vallarino con respecto a CONADES. Gracias, presidente.
Diputada Marilyn Vallarino. ¿Quién va a contestar? Nombre y cargo para que conste en acta, por favor. Ricardo de la Cruz, director de Finanzas de CONADES. Buenas tardes a todos. Quisiera pedirle la reconsideración de la honorable, ya que este traslado este crédito que estamos solicitando, en su mayoría, 52.4 millones corresponden a deuda de los programas insignia de los anillos hidráulicos y anillo este, que es tema de agua a nivel de la ciudad, del área norte y del área este. Y la diferencia es para cubrir deudas de vía data de los programas de sanidad básica y de acueductos y otra serie de compromisos pendientes que tenemos acumulados que hasta la fecha no hemos podido hacerle frente. Tiene la palabra la diputada Marilyn Vallarino. Mire, al final no me está respondiendo porque yo lo que quisiera saber es qué lugares, porque todo esto son siglas. Cada tiene un código y un monto. Y lo que sabemos es que suman 61.700.000 balboas. Y más cuando usted habla de anillos hidráulicos que provisionan de agua a comunidades de Panamá Este, no sé, pero realmente que para el área de oeste, la provincia de Panamá Oeste, no se le ha dado solución del agua a nosotros los residentes. Y a mí me llama la atención que, bueno, ¿por qué no también se incluyó dentro de estos anillos hidráulicos a Arraiján, cuando nosotros en múltiples oportunidades se lo solicitamos al señor director, nos reunimos, al principio nos atendía, después ya nosotros no hemos podido tener ningún tipo de comunicación, ni sabemos qué proyectos se han desarrollado en Arraiján, porque no los hemos visto. Pero sí me llama la atención, y el ministro lo está asegurando, que ellos son responsables de las áreas que deben ser protegidas y no las protegen. Yo me acuerdo cuando estaban los americanos en Panamá, ellos sí protegían esas áreas, y hay de que nosotros nos metiéramos en alguna de esas áreas que son reserva del Canal de Panamá. No hay guardabosques en esas áreas. Y lo que se promueve es las invasiones. Pero bueno, ya la gente está allí. Ahí están. Y el ministro Paredes es fiel testigo de lo que yo estoy diciendo. Pero ¿sabe qué? Entonces hay tanques de agua de reserva que se pueden acondicionar para que esa gente se le pueda suministrar el agua, y dice, no, entonces no podemos reparar ese tanque porque está en un lugar de invasión. Entonces, ¿por qué promueven las invasiones? Ya la gente está ahí. Y usted ahora me va a decir que hay que pagar 61.700.000 dólares. ¿Y qué justificación la tenemos? No hay en Arraiján, no lo veo. Y es más, el diputado de Darién vino muy disgustado porque aquí a la asamblea diciendo que fue muy mal atendido por parte del director Ramírez. Es más, lo amenazó. Y él porque dijo, bueno, voy a tener que venir a cerrar calle 50, que es donde están las instalaciones de CONADE. Y ahí sí salió, pero le habían dicho que no estaba. Entonces, para mí eso es una irresponsabilidad. Yo no voy a votar a favor de este traslado, de este crédito adicional que están solicitando. Gracias. Tiene la palabra la diputada Zenobia Vargas. Gracias, presidente. Quisiera aprovechar la oportunidad para que nos pudiesen aclarar. Mire, eso que está hablando aquí la diputada de Arraiján tiene mucho sentido, y la verdad es que la preocupación que
que ocasiona de que el gobierno haya prácticamente culminado y no se haya finalizado con un proyecto que tanto ha esperado la población del área este. Múltiples reuniones se llevaron a cabo con el director de CONADES, con el director del IDAN. La situación de la escasez de agua en el 86, en el área este, es de vital importancia, y cuando nos percatamos de que se iba a hacer un crédito adicional para CONADES, guardamos la esperanza de que pudiese venir el director a podernos aclarar, pues, porque en la última reunión que nosotros realizamos con la comunidad de Las Garzas y de Paso Blanco, de Las Garzas y de diferentes sectores de Las Garzas, allí se planteó de que el proyecto llevaba un 95% de avance y que estaba ya prácticamente listo para ya ir haciendo las conexiones. Obviamente nos gustaría saber cuánto se le adeuda en primer lugar, porque aquí yo siento que el problema que ha agudizado las dificultades de que los proyectos se adelanten es la falta de pago de algunos de estos proyectos que han quedado a media guardia por la falta de pago. Entonces, quisiera saber del monto que se le está haciendo el crédito a CONADES, ¿cuánto es para pagar los anillos hidráulicos del este, presidente? Para contestar el señor ministro o el señor director de Finanzas. Sí, cómo no. Para el anillo este, estamos destinando de este traslado la suma de 43.2 millones de dólares. Presidente. Diputada Zenobia Vargas. ¿Usted se encuentra en la capacidad de podernos informar qué porcentaje tiene, qué haría falta? Porque obviamente todo esto es Y miren, la última vez que se le hizo pago al proyecto de anillos hidráulicos del este, que tenía también como 2 años y tantos de que no se les hacía, que no se le pagaba, que creo que le pagaron 20 millones o algo así más o menos parecido, ahora se le adeuda el doble. Quisiera saber si ustedes tienen, ¿qué tienen planteado? Porque al final nosotros estamos hablando del pago vamos a decir, el contratista. Sin embargo, los seres humanos del área este son los que están esperando la respuesta, que al final quedamos nosotros como si en el medio, porque en la reunión que se hizo se había manifestado de que el proyecto iba a ser entregado en el mes de noviembre, y las comunidades quedan en la espera de una promesa que no se cumple. Y más o menos, ¿usted tiene algún tipo de información, por lo menos para que las personas observen y escuchen, de que se le va a hacer un pago al contratista, pero qué viene después? ¿Qué porcentaje o qué es lo que se va a decir? Porque al final se está culminando el gobierno, y por lo menos que se diga o se le diga lo que sea una mentira a la gente, que no es la realidad, pero por lo menos que le digan algo que sea cierto, porque ya le digo, se hizo reuniones y en las reuniones se había manifestado que ya el proyecto se iba a entregar. Entonces quisiera saber si usted está en la capacidad, pues, de darnos algún tipo de respuesta, pues, para que la comunidad por lo menos pueda tener una idea clara de más o menos para cuándo será posible que le pueda llegar el agua al grifo de su casa, presidente. Para contestar el señor director. Sí, buenas tardes. Mire, este año ya le hemos realizado pagos al contratista. Este contrato sufrió un incremento de 46 millones y hemos, dentro de este traslado, contemplado todas las presentaciones de cuenta que el contratista nos ha suministrado hasta la fecha. Lógicamente, técnicamente no podría decirle el estatus, pero financieramente sí tenemos cubierto todas las presentaciones de cuentas del contratista. Presidente, para terminar, ojalá que se pueda, en una próxima reunión de esta comisión, que
el director de CONADES pueda venir a darle luz a las personas y que no quede como en el limbo esta situación de un proyecto tan importante como es el llevarle agua a las personas que viven en el área este y también en el área norte, pero lo más importante es que por lo menos se pueda tener alguna idea clara de más o menos para cuándo se va a poder solucionar la situación del cambio climático y las consecuencias que ha traído a nuestro país, la falta de lluvia, el verano, que han ocasionado que en barriadas y en lugares en donde nunca había habido escasez de agua se haya presentado, y esto trajo como consecuencia cierres de calle, malestar de muchas personas, y lo que nosotros pues como conscientes de la situación que vive la población, eso es lo que por lo menos, presidente, pudiésemos nosotros querer solicitar, que por lo menos se pueda tener una idea, porque imagínense, se hacen los pagos y aplaudo que se haga, pero siento que fue una de las causales de quizás el atraso. Tengo entendido que ya la mayoría de las tuberías están insertadas, están construidos algunos tanques de reserva, pero como bien le manifiesto, en las reuniones que se hicieron o en la reunión que se hizo específicamente a ver este tema, sí se hizo algún tipo de compromiso en donde se manifestaba de que ya iba a hacerse entrega del proyecto. Así es que, pues, que debo manifestar, pues, el malestar que se tiene, porque al final, cuando ustedes hacen un compromiso en una reunión en donde muchas personas guardan la esperanza de que va a venir algún tipo de solución y no se da, entonces se queda uno sin respuesta y se queda mal con la propia población. Así es que, más que todo, pues pedirle al director de CONADES que si no puede venir, por lo menos que envíe una nota, que se reúna con la empresa para que por lo menos nos pueda, ya sea por escrito, dar algún tipo de luz sobre esta situación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. No habiendo otro orador, solamente mi persona quería hacerle una pregunta al ministro del MEF. Ministro, el tema de los trabajadores del IRRE, ¿cómo quedó? ¿Se está tomando en cuenta al ministro del MEF? De lo que se le debe a los ex trabajadores del IRRE, de los 127 millones, ¿se ha tomado en cuenta algo? Entiendo que el presidente había dado un compromiso de que le iba a honrar el dinero que le debían. El MEF ha tenido o tiene planificado esto en estos 2 meses. Mire, hasta donde yo tengo entendido, y en los años que he estado en el sector público, a todos los funcionarios de las empresas privatizadas se les honró sus obligaciones y firmaron un finiquito. Han surgido nuevos reclamos. Esos reclamos tienen que ser validados por la Contraloría General de la República. Una vez que se cumpla ese paso, entonces habría que ver si hay algún reclamo fundado y entonces buscar los recursos para honrarlos. Obviamente, en este momento no contamos con ese ejercicio, por lo tanto, no podría adelantar ninguna decisión. Hasta donde yo sé, no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Ministro, le pregunto esto porque en conversaciones de mi persona con el presidente de la República, mía personal con el presidente de la República, en la presidencia de la República, tocamos el tema de los trabajadores del IRRE, donde hay un acuerdo, un preacuerdo, donde hay una corrida del Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay, creo que el ministro Roger Tejada también conoce del tema, donde hay un preacuerdo de pagarle 125 millones o 126 millones, ahorrándole al Estado, creo que 100 millones, porque fueron mal calculadas, cerca de 7.000 indemnizaciones que se hicieron. Sería importante, señor ministro, todavía queda por ahí 6 semanas o 7 semanas, que nosotros podríamos honrar a esos trabajadores que no se les hizo justicia, donde el Ministerio de Educación el Ministerio de Trabajo ha firmado lo que le corresponde a cada trabajador, que cerca de 400 de ellos están muertos, o 500 de ellos han fallecido, a sus familiares, pero la mayoría de ellos se ha pasado toda la semana durante 5 años en la Plaza Catedral. Por eso me tocó la oportunidad de conversar
con el presidente de la República. Creo que ese mismo día el ministro Roger Tejada también conversó con el presidente de la República y otras personalidades del Estado. Realmente nosotros lo que podemos hacer desde la Asamblea es tener una voz para esos trabajadores, trabajadores del IRRE, que no se les pagó con justicia y que aún así están dejando atrás cerca de 100 millones de dólares. Nos gustaría que, ministro, la otra semana va a haber comisión que pudiera revisar este tema, que pudiéramos darle una forma de pago, una esperanza a esos trabajadores del IRRE, ya sea parte que se le pague, parte que se le pague en bonos, como se hizo en la administración pasada, pero lo que no podemos dejar de darle una respuesta a los ex trabajadores del IRRE. Para mí es importante tocarle este tema. También quiero hablar un poquito sobre la deuda que se le hace o se le paga a la empresa Odebrecht. Entiendo perfectamente el tema del pago del ministro Rogelio Paredes para salvar a la entidad de que se le pagó, pero también conocemos de que el MES le va a retener el pago para poder que se cobre parte de lo que debe Norberto Odebrecht para este tema. Creo que esta ley, o que la ley de los contratistas del Estado debe ser reformada. Mire, que no es el tema de Odebrecht, porque el tema de Odebrecht de verdad no hay que pagarle. No hay que pagarle porque ha sido condenada, porque le debe un montón de cosas. Y lo que hace el Ministerio de Vivienda es salvar su responsabilidad para que mañana o pasado, en 20 años, en 15 años, la empresa Odebrecht, cuando arregle su lío y si lo arregla, no demande a El Miviot de que no le pagó. Nosotros le pagamos y el MEF te lo retuvo porque tú le debes al Estado. Por eso se le está pagando a la empresa Norberto Odebrecht. No es porque se le quiere pagar, ni porque se le va a pagar. Es porque el dinero va a quedar en el MEF y se le va a retener como a cualquier otra empresa que se le ignora el dinero cuando le debe a otras entidades. Esa es la aclaración que el ministro dio y que es lo que yo entiendo. Fíjese, en este caso, en otros casos, nosotros como Estado debemos poner en línea lo que el Estado le debe a las empresas y lo que las empresas le deben al Estado. Ejemplo, Raúl Pineda S.A. tiene deuda por cobrar de 50 millones de dólares, pero no puedo cobrar porque no le he pagado al MEF un paz y salvo. Y le tengo que pagar al MEF 3 millones, pero no tengo cómo pagarle al MEF 3 millones de dólares. Entonces tenemos que cruzar las deudas para poder que los empresarios en Panamá puedan cobrar. Aquí hay gente aquí usted ha traído deuda y todo lo que está aquí son compromisos del gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Toda esta gente no ha podido hacer negocio durante 5 años con estas sociedades porque no tienen paz y salvo del Seguro Social y no tienen paz y salvo del MEF. Si nosotros cruzáramos la deuda de lo que nosotros le debemos a ellos para que puedan tener paz y salvo, por lo menos del MEF y del Seguro Social, nosotros hubiésemos podido pagar, si son 50 millones, los 15 millones, los 10 millones, los 20 millones, y esa gente puede seguir trabajando. Pero ¿cómo pretendemos pedirle paz y salvo a una empresa del MEF y del Seguro Social si nosotros le debemos 5 años o 10 años de una deuda saldada? Aquí hay empresas que tienen facturas por 90 millones de dólares en diferentes instituciones y no va, solamente las grandes que tienen financiamiento internacional podrán hacer frente a esto, pero una compañía relativamente grande que le deben 5 millones, 2 millones de dólares, ni puede cobrar lo que el Estado le va a dar, ni puede pagar lo que debe pagar porque no cruzamos la deuda. Este es algo que nos queda en deuda. Nos queda en deuda hacerlo porque así podemos nosotros cruzar las deudas. Aquí todos los ministros que están tienen ese problema, que hay gente que ha dejado proyectos al 90%, en el MIBI hay gente que dejó proyectos al 95%.
del gobierno de la administración pasada y no se ha podido ni terminar el proyecto porque nadie le da una adenda para terminar de tiempo y nadie le da un seguro para pagar, para poder tener la póliza de seguro para poder cobrar. Entonces nosotros vamos a tener que legislar en base a eso, señor ministro. Y otra pregunta que tenía por aquí, el anillo hidráulico, ¿qué están pagando? ¿Cuál anillo hidráulico está pagando, señor director? Por favor. Estamos pagando ambos anillos, el norte y el este. ¿Me confirman los montos, por favor? El anillo este, 43.2 millones. El anillo norte, 3.8 millones. Y el acompañamiento de ambos anillos, 5.1 millones. Ok. Importante. ¿Cuánto se le debe a ambos proyectos? ¿Cuánto se le debe al anillo este y cuánto se le debe al anillo norte? Que son proyectos de Estado que vienen de administraciones pasadas, pero ¿cuánto se le debe ahorita a ambos anillos? Sí, en este crédito estamos contemplando las cuentas presentadas ya, según programación de pago de las empresas. Ok, gracias. Yo no teniendo más preguntas, lo que sí es importante y que puedo coincidir en el tema de la presentación de los créditos extraordinarios como esto, es que lo presentemos individuales para las próximas, para poder que nosotros tengamos el tiempo, y en esto puedo coincidir con otros colegas de esta comisión, para poder hacer las preguntas necesarias y no tener a los ministros aquí todo el día y que nosotros podamos hacer los créditos separadamente para que nosotros podamos verlo, porque al final en 30 minutos de verdad que es correcto y el discurso que tengo hoy es el discurso que voy a tener después del 1 de julio y el que tuve antes del 1 de julio hace 5 años, para que nosotros podamos examinar cada uno de los recorridos, y esto va a tener que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, va a tener que ver con toda una costumbre de organización, porque si nosotros hubiésemos puesto en este momento a sustentar cada uno de los ministerios, que son como 8 o 9, aquí no hubiésemos quedado 6 horas, solamente sustentando, y después preguntarle a cada uno de los ministerios. Entonces, hay que tener un poquito más de dinámica, quizás la costumbre se tiene que cambiar, quizás hay que buscar una forma más ágil y más explícita para los diputados y diputadas que se van a sentar en esta comisión para poder que nosotros podamos preguntarle. Yo realmente no tengo otra pregunta, le dejo al aire el tema del IRRE. Ojalá el presidente, señor ministro, por favor. Gracias, presidente. Era para completar el tema del IRRE. Como se hizo una pregunta general y después usted sí precisó que correspondía a un reclamo, un fallo de la Corte, sobre los 125 casos que fueron atendidos por la Corte y que fallaron a su favor, por 2.9 millones se han pagado casi en su totalidad. Solo quedan 6 casos pendientes de completar los procesos de sucesión. Los 119 otros casos ya fueron pagados. Creo que le voy a mandar la información, ministro, porque creo que esta no es. Es una información un poquito más amplia. Estamos hablando de 125 millones de dólares y estamos hablando de un montón más de trabajadores del ITRE que tienen fallo. Se lo voy a pasar para que usted tenga la información en mano. Esta la conozco, pero son otros los temas que quedan ahí. Decretamos un receso y vamos a la votación.
sesión. Aprueba esta comisión la resolución número 14 del 14 de marzo de 2024 por la suma total de 650.220.919. Presidente, leyó el número de la resolución mal, leyó la anterior. Perdón. Aprueba esta comisión la resolución número 42 del 24 de abril del 2024 por la suma de 650.220.919. Hacemos la salvedad que el diputado Juan Diego Vázquez votó en contra. Siguiente punto en el orden del día. Le damos la palabra al señor ministro para que se despida, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por el apoyo a lo que es una de las estrategias de esta administración de sanear las finanzas públicas y entregar a la nueva administración lo que no encontró esta administración. Más de 2.400 millones en cuentas por pagar sin registro. Nosotros hemos estado honrando esas obligaciones de 2 administraciones anteriores y también pretendemos nosotros cubrir las de nuestro periodo. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Damos un minuto de receso para llamar a la próxima institución, Benemérito Cuerpo de Bomberos.